Saludos a Buenos Aires. En el mes que viene ya estaremos ahí. El mes que viene estaremos en Argentina. Hola María, ¿qué tal? Hola a todos, bienvenidos. Hoy, bueno, habéis visto que en enero hemos trabajado un montón, ¿verdad? Hola Germán, bienvenido. Hemos trabajado un montón. Ruby nos ha puesto a tope. Pero bien, estamos ahí para esto, ¿verdad? Para seguir avanzando con el tema de llevar información de calidad y todo esto para terapeutas, para osteópatas, fisioterapeutas y para todas las personas que estén interesadas en desarrollar su razonamiento clínico o, si no es un terapeuta, en desarrollar su conocimiento frente a determinado tema o curiosidad o lo que sea, ¿verdad? Entonces, tremendo. El enero ha sido el mes del mejor terapeuta y seguimos con este plan a lo largo de 2022. Todo el año seguiremos intentando traer informaciones para calificar la práctica clínica y calificar la respuesta terapéutica de nuestras cebritas, ¿verdad? Habéis visto, no sé si habéis visto todos, pero para el curso avanzado vamos a tener una super charla con una autoridad del tema microbiota. Si no lo habéis visto, por favor, vuelve a las historias no, al feed, para echarle un ojo, que vamos a tener un masterclass de lujo, hablando de microbiota. Esto para el avanzado, ¿vale? Solo para el avanzado, porque al final es lo que el avanzado estaba estudiando ahí. Y hoy empezamos con el tema de visceral, ¿no? Hemos tenido un montón de aportaciones en la cajita que hemos dejado en las historias. Fenomenal, tremendo. Febrero es el mes más corto del año, desafortunadamente, por la cantidad de sugerencias que hemos tenido ahí en la cajita. Febrero es el mes más corto del año. A lo mejor, Ruby, si hiciéramos un directo al día, tal vez pudiéramos hablar de todo lo que está ahí, pero intentaremos trabajar con la mayor cantidad de temas que han sido propuestos posible, os prometo, ¿vale? Y ya os pido para apuntar, porque este mes estamos como los reyes, ¿te parece? Estamos como los reyes, ¿no? Porque vamos a traer una super charla de lujo, masterclass, top, primera línea, para el avanzado, y para el miércoles que viene, pero esto para todos, porque será aquí en Instagram, apuntadlo, que en el miércoles que viene, ¿es el miércoles que viene, Ruby? No es el miércoles que viene, es el día 16, en el día 16 de febrero, no podéis perder el directo que vamos a tener aquí en Instagram, porque el directo será con el Super Profe Master Power Plus, Luis Palomeque. Entonces, nuestro Super Profe Master Power Plus, Luis Palomeque, estará con nosotros aquí en Instagram en el día 16 de febrero. ¿Ok? No lo puedes perder. ¿Vale? Entonces, estamos como los reyes este mes, Ruby, ¿verdad? Muy bien. Y ahí vamos a darle vueltas a 1000 temas respecto a la parte visceral, a la parte trigeminal y alguna cosita de la parte vagal, ¿vale? Entonces, no te lo pierdas. 16 viene ahí el super maestro Luis Palomeque. Muy bien. Y hoy vamos a hablar de problemas viscerales, ¿verdad? ¿Y por qué esto es importante para la clínica terapéutica? ¿Y por qué esto es importante para fisioterapeutas, osteópatas, nutricionistas, psicólogos, médicos, enfermeros? Para todos, ¿no? Para pacientes aún más. Fijaros qué interesante. Hoy no vamos a hablar mucho de papers, vamos a hablar más de
del tema estructural. He puesto algunas imágenes aquí para que podamos darle un poquito de vueltas, pero les comento un par de papers que a lo mejor los vamos a utilizar a lo largo del mes, donde se hace una correlación, por ejemplo, del estado de ánimo o de las reacciones de rabia, de miedo, de depresión, bueno, de lo que sea, de reacciones más dirigidas a una hiperactividad o una hipersensibilidad del sistema emocional. Y algunos papers hablan, por ejemplo, que las personas que han tenido un comportamiento más rabioso, un comportamiento más miedoso o un comportamiento más ansioso a lo largo de 13 años de follow-up, por ejemplo, con pacientes con problemas cardíacos, estas personas han tenido a lo largo del tiempo un mayor desarrollo de grasa visceral. Fijaros qué interesante, ¿no? Es decir, se ha verificado 13 años antes el perfil conductual, el perfil de comportamiento, se acompañó a estas personas a lo largo de 13 años y a lo largo de 13 años se fue haciendo las verificaciones necesarias. Eran pacientes cardíacos, quién había muerto, quién no, y todo esto, el riesgo, las comorbilidades y todo esto, pero fijaros qué interesante que al final de 13 años los pacientes que tenían trazos de personalidad más dirigidos a este temperamento un poco más agresivo, un poco menos razonal, vamos a ponerlo así, un poco más rabioso, estas personas han desarrollado más grasa visceral. Fijaros qué interesante. Pero han desarrollado más grasa visceral todavía. El índice de masa corpórea fue igual. Parece que hay alguna relación entre los estados psicológicos y el desarrollo de grasa visceral, de inflamación visceral o algo así. Esto hablando desde una perspectiva de arriba hacia abajo, ¿no? Desde una perspectiva top-down, cómo los pensamientos o el comportamiento puede influir en la salud del sistema metabólico, ¿no? Y otros papers que vamos a hablar a lo largo del mes también van a decirnos cómo el estado de ánimo puede influir o puede ser un factor protector para desarrollar o no desarrollar un síndrome metabólico, por ejemplo, que también sería una vía top-down. Pero, como hoy no vamos a hablar de vía top-down, porque hoy es la víscera rabiosa, ¿verdad? Podríamos poner aquí Shakira, rabiosa, no falta. La víscera rabiosa. Entonces vamos a hablar de las influencias de abajo hacia arriba, y estas influencias de abajo hacia arriba las vamos a nombrar de bottom-up, una vía bottom-up, de abajo hacia arriba, ¿vale? Bueno, ¿quién trabaja con pacientes neurológicos de Parkinson, Alzheimer, pacientes que han tenido un accidente cerebrovascular, pacientes que tienen parálisis cerebral, algo así? ¿Quién trabaja con estos pacientes que tienen alteración del tono postural, tienen alteración del tono muscular por un daño en la primera neurona, en la neurona motora superior, ¿no? O en la neurona motora superior? Estos pacientes, este grupo de pacientes, suele tener lo que llamamos de espasticidad, ¿verdad? No es solamente un aumento del tono, es una espasticidad. Y hay una relación muy interesante del funcionamiento gastrointestinal con el tono, con la espasticidad. ¿Qué relación sería esta? Por ejemplo, niños que están estreñidos o adultos que tienen alteración de primera neurona,
espasticidad, cuando están estreñidos suelen tener un aumento de la espasticidad, un aumento del tono espástico. ¿Es correcto lo que os estoy comentando o no? Cuando están más estreñidos, sube el tono periférico, sube el tono de los miembros superiores, sube el tono de los miembros inferiores. Y es más complicado, fijaros qué interesante, es más complicado coordinar de forma voluntaria el movimiento activo. Es más complicado. ¿Por qué es más complicado? Porque algo interno está generando una hiperactividad de esta respuesta motora, que es involuntaria, ¿no? Es como si estuviera haciendo una estimulación de este tono. Y esto es curioso porque podemos pensar, pero ¿qué es lo que el sistema gastrointestinal tiene que ver con el tono neuromuscular? Pues que tiene todo que ver con el tono neuromuscular. Podemos pensar esto de dos formas, de dos maneras. Ya he visto que no me da tiempo de mirar todas las imágenes, pero podemos mirar esto de dos formas, ¿no? Cuando hablamos de víscera, sea la víscera que sea, tenemos dos características que son importantes tenerlas en cuenta. La característica 1 es que la víscera es un sensor. La víscera es un sensor del ambiente interno, ¿verdad? La víscera, los tejidos del peritoneo, el envoltorio de los órganos, todo esto son campos receptores. ¿Y cuál es la función de un campo receptor? Pues recibir estímulos del ambiente, de las estructuras, de los sistemas que están a su alrededor y transmitir esta información al sistema nervioso central. Entonces, la primera función que tenemos es el monitoreo. Vamos a hacer el monitoreo del ambiente interno. ¿Quién lo va a hacer? En un primer momento, la propia víscera, sus campos receptores y todo esto, ¿no? Sean quimiorreceptores, varoreceptores, sean mecanorreceptores, cualquier tipo de receptor, incluso nociceptores y terminaciones nerviosas libres. Esa es la primera función de la víscera, ¿no? Hacer el monitoreo. La segunda función que podemos determinar ahí es la propia modulación. La propia modulación de la respuesta o la propia modulación del sistema. ¿Por qué la modulación del sistema? Porque la víscera va a generar la información que va a acceder al sistema nervioso central. El sistema nervioso central la recibe y luego la interpreta y devuelve una respuesta. Cuando devuelve una respuesta, va a devolver esta respuesta por una doble vía, ¿no? ¿Qué doble vía será esta? El sistema motor somático y el sistema motor visceral. El sistema motor somático y el sistema motor visceral. La respuesta que viene por el sistema motor visceral, vamos a llamar del sistema nervioso autónomo, pero la otra respuesta que viene es por el sistema motor somático. Es decir, ¿qué estamos diciendo? Que la víscera va a generar una información que sube al sistema nervioso central, el sistema nervioso central la recibe, la integra, la interpreta y devuelve una doble respuesta. Una respuesta que viene por una vía somática y una respuesta que viene por una vía visceral. ¿Verdad? Vamos bien hasta ahí, ¿no? Ahora imagínate que tu paciente está estreñido. El paciente está estreñido. Así que si está estreñido, la toxicidad interna del propio tracto gastrointestinal es más alta. Entonces imagínate que esta víscera está generando una información al sistema nervioso central, porque la información no se queda en la víscera. Esta víscera está generando una información que va al sistema nervioso central
Y el sistema nervioso central, ¿qué información está recibiendo? Mira, hay toxicidad ahí abajo. Si hay toxicidad ahí abajo, yo tengo que responder a esto. ¿Cómo voy a responder a esto? Si es un ambiente citotóxico, por ejemplo, tengo que responder para bajar la toxicidad, ¿no? Pues, ¿cómo voy a bajar la toxicidad? Pues vamos a activar el sistema, vamos a activar nuestro sistema inmune. A lo mejor vamos a activar nuestro sistema inmune a ver si hace falta una respuesta inflamatoria, una respuesta antiinflamatoria. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Vamos a ver, bueno, tenemos que activar algo porque hay toxicidad. Ok. Cuando el sistema recibe esta información, se da cuenta que hay toxicidad, ¿qué pasa? El sistema se torna más atento a los pequeños cambios. No solamente ahora los pequeños cambios internos, pero los pequeños cambios de todo, porque el sistema está más atento. Ahora yo percibo todo. Y cuando el sistema empieza a generar esta respuesta de aumento de la, fijaros, aumento de la excitabilidad de la red central, un aumento de la excitabilidad de la red central, ¿qué respuesta motora voy a tener somática? ¿Qué respuesta motora somática voy a tener? Aumento del tono muscular, aumento de la transmisión de la velocidad y de la fuerza de la contracción de los músculos, aumento de la rigidez de los tejidos o disminución de todo esto. ¿Qué va a generar el sistema? ¿Aumento de todo esto o disminución de todo esto? ¿Qué opináis? ¿Qué opináis? Cuando el sistema está más atento, está más pendiente, está... Te miro. Ahora, cualquier cosa que tú hagas, yo estoy pendiente de ti. Cuando el sistema está así, ¿qué pasa con el tono somático? El tono motor somático, ¿qué pasa? Aumenta el tono motor somático. Entonces, aumenta la rigidez de los tejidos. Si tengo un punto gatillo en un músculo, ahora estará más sensible. Si tengo una retracción de la fascia, ahora estará más rígida. Si tengo una molestia periférica o una sensibilidad periférica, ahora estará más sensible, ¿no? Por este aumento de la respuesta somática, ¿verdad? Sumamos a esto un aumento de la respuesta visceral, en dirección al sistema simpático, que es el sistema que va a manejar los temas de la actividad del sistema inmune. ¿Qué va a pasar? El sistema simpático, cuando se dirige a las vísceras, es un sistema vasoconstrictor. Es decir, va a disminuir la capacidad de la víscera de absorber nutrientes de la sangre circulante, porque ahora tengo vasoconstricción. Y vasoconstricción, ¿qué genera en los tejidos que están alrededor? Un aumento de la tensión y una disminución del sistema de drenaje. De manera que ahora tengo casi una crisis metabólica. Y al tener este estado, entre comillas, de una crisis metabólica, al tener este estado de una pseudoisquemia, los tejidos internos aumentan su rigidez, aumenta la toxicidad, acumulo más residuos del metabolismo, y cuando esto pasa, me inflamo más, genero más hiperexcitabilidad central, y luego una cadena, un bucle positivo, ¿vale? Y ahora imagínate que tu paciente tiene dolor de rodilla. Tu paciente no tiene un daño en la primera neurona, no tiene un daño en la neurona motora superior, no es esto, pero tiene dolor crónico en la rodilla, su tendón del rotuliano o del menisco o de lo que sea. Tiene un dolor crónico en la rodilla y es súper complicado, porque no hay un patrón bien definido, eventualmente le duele, eventualmente no. ¿Qué tal estará el dolor de rodilla ahora? ¿Qué tal estará el dolor de rodilla ahora? ¿Qué tal estará esto? ¿Más sensible o menos sensible? ¿Qué opináis?
¿El dolor de la rodilla ahora estará más sensible o menos sensible? ¿Qué opináis? Estará más sensible, ¿verdad? Estará más perceptible. Puede ser de codo, puede ser de túnel carpiano, puede ser de cuello, puede ser de cualquier cosa. Vamos a rodilla porque es algo que pasa a menudo. Ahora fijaros qué interesante, porque esto se está generando y no estamos haciendo una correlación metamérica. No estamos haciendo una correlación metamérica, que puede haber también una correlación metamérica, pero no estamos haciendo una correlación metamérica. No estamos compartiendo el mismo segmento vertebral, el mismo segmento medular que está recibiendo la respuesta. Lo que estamos estableciendo ahora mismo son los mecanismos capaces de generar esto, y este es uno de ellos. Sensibilizo el centro, ahora tengo hiperexcitabilidad central, y cuando tengo hiperexcitabilidad central, sea el dolor que sea dolor de cabeza, sea dolor de codo, sea del túnel carpiano, de lo que sea, el dolor se torna más perceptible. Vamos a ponerlo así, más perceptible. Ok, esta es una de las opciones. Por esto viene muchísimo bien. Por esto Mary Massery, que es una fisioterapeuta americana, os anima y os propone a trabajar los cambios de presiones intracavitarias, los cambios de presión intratorácico, intraabdominal y pélvico, para poder regular la salud de las vísceras, para poder manejar mejor el tono neuromuscular de los pacientes o del dolor, ¿vale? Mary Massery trabaja con pacientes neurológicos, ¿ok? Muy bien, entonces esta es una vía, un mecanismo. Ahora lo dejamos, esto está explicado. Vamos adelante con el tema, porque el tema hoy es diafragma. Vamos a hablar del diafragma. ¿Por qué el diafragma es un potente generador de problemas? No porque el diafragma es un potente generador de problemas, porque el diafragma es un importante sensor de problemas. El diafragma es un importante sensor de problemas, ¿vale? Más que generador de problemas, es un importante sensor de problemas. Él siente muchas cosas a la vez. Entonces se confunde un poco. No sé qué es lo que estoy sintiendo. Yo soy el diafragma. Estoy en un conflicto, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente imagina que el diafragma es una estructura que per se tengo que trabajar el diafragma. Yo escucho mucho esto. Obvio que tienes que trabajar el diafragma. El tema es por qué tienes que trabajar el diafragma, ¿no? Si porque quieres arreglar un mecanismo, porque el diafragma está percibiendo algo del ambiente que no te está gustando y está simulando un dolor, haciendo un simulacro de como si estuviera algo molesto y de verdad no está. ¿Qué es lo que está pasando en el diafragma que yo tengo que estar pendiente de esto, ¿no? Ok. El diafragma es un importante sensor, apunta a esto. Y tenemos que dividirlo en dos partes, ¿ok? Esta parte que está al centro, blanca, es la parte central del diafragma, y la parte que está alrededor, que es más roja, más naranja, es el diafragma costal. ¿Ok? Entonces apunta ahí que tenemos que dividirlo en dos partes. Para razonamiento clínico de diafragma tenemos que dividirlo en dos partes. El diafragma central, que está ahí en blanco, como si fuera un tendón, y el diafragma costal. ¿Ok? El diafragma tendón y el diafragma costal, el blanco y el rojo. ¿Y por qué tengo que dividirlo en blanco y rojo, en central y costal? Porque todos sabemos, me imagino que todos sabemos que la inervación del diafragma es el nervio frénico, ¿verdad? El nervio frénico es un nervio que sale
de los segmentos medulares de C3, C4 y C5. ¿Ok? Dos niveles que tenemos ahí son plexo cervical y un nivel es plexo braquial. ¿Vale? Entonces, C3, C4 y C5. Todos lo sabemos. Perfecto. Si no lo sabemos todos, ahora lo sabemos. Pero esto, chatos, se refiere a la parte central del diafragma. A esta que está en blanco. A esta que está en blanco. Porque el diafragma costal, lo que estamos mirando que está en naranja, que está en rojo, el diafragma costal recibe inervación de otro punto anatómico. El diafragma costal recibe inervación de las vértebras torácicas desde T6 hasta T12. El diafragma central, que está en blanco, recibe inervación de C3 a C5. El diafragma costal, que está en rojo alrededor, envía informaciones y recibe informaciones de las vértebras o de los segmentos medulares torácicos desde T6 hasta T12. ¿Ok? ¿Y por qué esto es importante? Fijaros qué interesante. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando imaginamos que las vísceras pueden generar problemas, pueden generar dolores, pueden generar cambios en nuestro sistema, tenemos que tener en cuenta las vías y mecanismos que hemos dicho antes, de hiperexcitabilidad central y todo esto, pero en esta situación, que ahora estamos cambiando un poquito el chip, en esta situación donde tenemos un problema visceral, tenemos que considerar la estructura también. ¿Por qué tenemos que considerar la estructura también? Porque lo que puede estar generando el dolor visceral es la propia estructura local. Es la propia estructura local. Entonces ahí sí tengo que considerar la estructura. La interpretación del dolor es otro tema. Pero ahora tengo que considerar la estructura porque para intentar buscar dónde puede estar el posible compromiso que yo tengo que trabajar, tratar o derivar el paciente al médico. Entonces, los problemas que pasan junto al tendón central del diafragma, los problemas que pasan junto a la parte blanca que vemos ahí en la pantalla, van a generar informaciones para los segmentos medulares de C3 hasta C5. Pero las alteraciones que están en la periferia, que están relacionadas al diafragma costal, van a generar una referencia de molestia, una referencia de dolor para el hemidiafragma ipsilateral, para el diafragma homolateral o para la zona torácica homolateral, al punto que está sufriendo la irritación. Entonces, la zona central refiere a las vértebras cervicales de C3 a C5, pero la zona periférica, que vemos ahí, rojo y naranja, refiere a alteraciones para la zona torácica ipsilateral de T6 a T12. Entonces, son dos puntos que tenemos que filtrar cuando hablamos de diafragma. Por eso tenemos que considerar el diafragma central y el diafragma costal. ¿Vale? Para quien no maneja mucho el tema del diafragma, he puesto ahí una pequeña foto que vemos que el diafragma es todo esto, ¿ves? La parte blanca que está al centro que va a referir alteraciones para C3 a C5, que es lo que en general hablamos, pero la zona costal va a generar referencia para los niveles torácicos ipsilaterales o homolaterales desde T6 hasta T12. Muy bien, pero fijaros la cantidad de elementos que está relacionada al diafragma, ¿verdad? Vemos ahí el diafragma desde una perspectiva inferior, ¿ok? Vemos que hay las vértebras lumbares,
toracolumbares, vemos en las vértebras toracolumbares, vemos la formación del pilar del diafragma derecho, vemos la formación del pilar del diafragma izquierdo. Perfecto. ¿Os dais cuenta de qué es lo que está pasando entre los dos pilares del diafragma? Entre los dos pilares del diafragma tenemos ahí un ligamento, el ligamento arcueado mediano, ¿no? Y ahí pasa la arteria aorta. Ahí pasa la arteria aorta. Entonces, fijaros, la primera relación que tenemos que hacer es de estos pilares que vemos ahí, el pilar derecho, el pilar izquierdo, con la arteria aorta y el ligamento arcueado mediano, ¿vale? Esta es la primera relación que tenemos que hacer. Muy bien, si seguimos las líneas de los pilares del diafragma, vamos a darnos cuenta que el diafragma también va a formar el hiato esofágico. El hiato esofágico, ¿ves ahí? Da la vuelta y forma el hiato esofágico. ¿Por qué esto es importante? Fijaros, problemas arteriales, hemos dicho, pueden influir en la percepción del diafragma. Pueden influir en la información que el diafragma está recibiendo y que está derivando a algún sitio. Problemas del esófago ahora pueden estar influyendo en el diafragma. Problemas del esófago pueden estar influyendo en el diafragma y el diafragma es un importante campo receptor de informaciones. Recuérdate de esto. Es decir, lo que tú comes, la capacidad de cierre del esfínter, de la cardia, la capacidad de cierre del diafragma que va a formar el esfínter esofágico inferior, la capacidad de mantenimiento de la presión intraabdominal para los contenidos estomacales, todo esto va a generar influencia sobre esta zona del hiato esofágico. Y el hiato esofágico ahí nada más hará que percibir los problemas que están alrededor y transmitir la información. Nada más que esto, el sensor, ¿te recuerdas? Y vemos un poquito más a la derecha la vena cava inferior. La vena cava inferior que va a hacer el drenaje de toda la sangre del peritoneo, del hígado, de los miembros inferiores y todo esto de la vena cava inferior. ¿Ok? Todo esto está relacionado al diafragma. Muy bien. Y puede generar molestia en el diafragma. ¿Ok? Luego vamos a ver por qué esto es importante. Si te das cuenta, también tenemos ahí justo al lado el músculo psoas. Al lado de la columna está el diafragma aquí, la columna, el diafragma, el músculo psoas y luego tenemos el cuadrado lumbar y la fascia de revestimiento del psoas y del cuadrado lumbar. Lo que en general no vemos son estos puntos negros que están ahí. Estos puntos negros que están puestos ahí del lado derecho y del lado izquierdo se refieren a el nervio esplécnico mayor, el que está más alto, el nervio esplécnico mayor, que es un nervio del sistema nervioso simpático que hará la inervación de las vísceras abdominales, de parte de la inervación de las vísceras abdominales. El que está al centro es el punto de paso del nervio esplécnico menor, arriba el nervio esplécnico mayor, al centro el nervio esplécnico menor, que está más relacionado a la función aórtico-renal, al ganglio propiamente dicho, ganglio aórtico-renal, y un poquito más abajo, la última pelotita negra que vemos ahí, es el paso de los nervios esplécnicos lumbares. Es decir, es el paso de los nervios esplécnicos simpáticos que se dirigen a la pelvis. ¿Vale? Entonces lo que tenemos ahí es el nervio esplécnico mayor, el nervio esplécnico menor y el nervio esplécnico lumbar o tóracolumbar o lumbares. ¿Ok? Entonces, estos son importantes puntos de irritación del diafragma. Son importantes puntos de irritación del diafragma. Ok.
Todo esto ya lo sabemos, Luis. Todo esto ya lo sabemos. Es decir, el tono del psoas puede influir, el tono del cuadrado lumbar puede influir. Más importante que el tono, yo diría, los irritantes mecánicos y químicos de estos tejidos pueden influir en la respuesta del diafragma. ¿Ok? Ok. ¿Y por qué esto es importante, chatos? Porque ¿te recuerdas que te comenté antes que cuando hablamos del diafragma central vamos a tener un punto de referencia de molestia, de dolor, como si estuviera algo ocurriendo entre los niveles de C3 hasta C5, porque estoy en el centro, por eso estoy en la periferia, ¿dónde teníamos que buscar? Si estoy en la periferia, en la parte roja, ¿dónde teníamos que buscar? ¿Dónde teníamos que buscarlo? Si estamos en la parte roja, ¿dónde teníamos que buscarlo? Tenemos que buscarlo en el tórax homolateral desde T6 hasta T12. ¿Te recuerdas? Ok, entonces graba la información. Cualquier información alterada, cualquier irritante en estas zonas que acabamos de hablar va a generar referencia de dolor para la zona torácica de T6 a T12 o para la zona cervical. Muy bien. Seguimos aquí. Esto pasamos. Fijaros ahí lo que tenemos ahí abajo. Ahí seguimos mirando abajo, ¿no? Estas ramitas en amarillo que vemos ahí son el frénico. Estas ramitas amarillas que vemos ahí son las ramas del frénico. Seguimos mirando desde abajo, ¿ok? Muy bien. El tema es, hay una víscera súper conocida que genera un aumento de la estimulación de la parte sensorial del frénico y se conoce mucho como se escucha mucho decir que genera dolor referido para el hombro derecho. ¿Me podéis ayudar, por favor? ¿Qué víscera es esta? ¿Qué víscera suele generar dolor referido para el hombro derecho? ¿Alguien me puede ayudar? Es una víscera que tiene un revestimiento de una cápsula que se llama cápsula de Gleason, y esta cápsula de Gleason de verdad es lo que tiene la inervación sensorial del frénico. Incluso, perfecto Paula, el hígado, perfecto, el hígado. Entonces, el hígado, perfecto. El hígado es la víscera más famosa que genera dolor del hombro derecho. Lo que en general no se dice mucho es que la vesícula biliar también recibe la inervación del frénico y va a generar el mismo patrón de información, el mismo patrón de alteración referida, ¿no? Esto ya se sabe, entonces, la vesícula biliar y el hígado. Ahora, el tema es, chatos, esto es terrible, pero mira, cualquier víscera que esté generando irritación, cualquier víscera, cualquier estructura que esté generando irritación de estas ramas que tú estás mirando ahí, cualquier víscera, puede ser el riñón, puede ser el bazo, puede ser el estómago, puede ser el colon transverso, puede ser el páncreas, puede ser el hígado, puede ser la vesícula biliar, cualquier víscera, cualquier estructura que esté generando irritación de estas ramas que tú estás mirando ahí, pueden generar este patrón de dolor referido al hombro. Cualquier víscera que esté irritando estas estructuras que tú estás mirando ahí, cualquier víscera puede generar el patrón de dolor referido al hombro.
¿vale? Cualquier víscera. El hígado, en particular, lo conocemos porque el envoltorio del hígado está inervado por el frénico. El revestimiento del hígado, la cápsula de Gleason, que se nombra cápsula de Gleason, tiene inervación directa del frénico. Entonces no está generando una irritación del frénico. Es la propia cápsula que está inervada por el frénico. Pero cualquier víscera abdominal que esté generando irritación en alguna rama de estas, aunque no tenga inervación directa del frénico, va a generar este patrón de dolor referido al hombro derecho o al hombro izquierdo, cualquier víscera. ¿Vale? Comprendido esto. Y lo que ilustra más o menos esta convergencia de estímulos es esta foto, ¿no? Tú tienes ahí una alteración del hígado, abajo, la víscera propiamente dicho no siente nada, pero genera una información que sube. Esta información que sube comparte una parte del frénico que está en C5. Esta parte comparte el recorrido del plexo braquial. Y al compartir el recorrido del plexo braquial, el dolor va al hombro. En este caso, al hombro derecho. ¿Vale? Puede ser el hombro izquierdo, Luis, puede ser el hombro izquierdo. Lo que en general no puede ser es que sea el hombro izquierdo por el hígado. En general no es el izquierdo por el hígado, es el izquierdo por alguna otra víscera, alguna otra estructura abdominal que esté localizada del lado izquierdo y que esté generando esta alteración de la información que sube para el frénico izquierdo y luego el hombro izquierdo. Entonces, ¿es posible tener esto a través del estómago? Sí. ¿Es posible tener esto a través del riñón izquierdo? Sí. ¿Es posible tener esto a través del bazo? Sí. ¿Del páncreas? Sí. De múltiples estructuras. Lo que importa es que está generando una irritación de estas ramas que están localizadas subdiafragmáticas del frénico, ¿ok? Porque son ramas sensitivas que están ahí. Entonces, si tengo un bloating abdominal, si tengo hinchazón abdominal, por ejemplo, hinchazón abdominal, ahora no es una estructura que está generando la alteración, no es una estructura que está generando la irritación. Si tengo hinchazón abdominal, lo que está generando la irritación de los campos receptores es la química, ¿estamos de acuerdo? Es la química interna, ¿verdad? ¿Sí o no? Si tengo hinchazón abdominal, lo que me está generando, ahora ya no es una estructura que está generando la irritación del nervio, sino que es la inflamación interna. ¿Sí? ¿De acuerdo? Es posible entonces que tenga una hinchazón abdominal, que tenga un bloating importante, y este bloating importante, es decir, cuando me veo más hinchado, al final del día, ahí sí me empieza a molestar el hombro. Pues esta es una referencia clásica de que cuando se concentra más líquidos, cuando me inflamo más, me duele el hombro. Cuando como más dulce, cuando como más grasa, pues que me duele un montón el hombro. ¿Ok? Puede ser una irritación del estómago directamente sobre el frénico. Puede ser una irritación del estómago directamente sobre el frénico. Y fijaros qué interesante, porque el frénico más que la inervación del diafragma, más que la inervación del hígado, hace, y esto en general nos pasamos un poco de esto, hace la inervación de una estructura más, que también es algo importante. ¿Qué es esta que está ahí? ¿Cuál es esta que está ahí, Luis? Tiene 5.000 estructuras ahí en esta foto, ¿verdad? Ok. Tolerancia y paciencia, chatos. Ya son las 9 de la noche, los 40 ya me pasan factura. Ok. ¿A qué estructura me refiero cuando hablo esto? Al pericardio fibroso.
Estamos nos refiriendo al pericardio fibroso, ¿vale? Hay el pericardio seroso y el saco pericárdico fibroso. Y el saco pericárdico fibroso recibe inervación del frénico. También inervación sensitiva del frénico. Entonces, el pericardio recibe inervación sensitiva del frénico. Pero yo creía que el corazón recibía estimulación vagal. Sí, el corazón recibe estimulación vagal. El vago pasa ahí por detrás, ahí como tú puedes ver. Ahí el callo de la aorta, el vago pasando ahí por detrás. El vago inerva el corazón, claro, pero el vago inerva la función cardíaca. El frénico lo que hace es la inervación sensorial del saco pericárdico, del pericardio fibroso. Esto es lo que hace el frénico. Ok, ¿qué significa esto? Significa que si hay un roce pericárdico, si hay una irritación del pericardio, por lo que sea, si hay una irritación del pericardio, por lo que sea, esto también me va a generar un patrón de dolor referido para los segmentos desde C3 hasta C5, como si fuera el hígado. Fijaros qué interesante, como si fuera el hígado, que es el más conocido. Pero puede ser como si fuera el psoas, hemos visto. Puede ser como si fuera el nervio esplécnico mayor, el nervio esplécnico menor, el nervio esplécnico lumbar, sí. Puede ser como si fuera alguna alteración en el hiato esofágico. Sí. Sí. Puede ser como si fuera una hinchazón abdominal. Sí. También puede. También puede. Ahora fijaos qué interesante. Les pregunto, ¿el frénico también hará la inervación sensorial de esta parte del tendón del diafragma que hemos visto ahí por debajo, blanco? ¿Te recuerdas, no? Las ramitas amarillas. Entonces, espera, ¿el frénico también percibe los movimientos del estómago, el ambiente químico interno, todo esto? Sí. Así que les pregunto, ¿es posible que signos y síntomas gastrointestinales, sean confundidos con alteraciones cardíacas? Es posible. Es posible que te genere un dolor torácico. Es posible que haya en tu paciente un dolor torácico que esté reflejando un problema gastrointestinal. Es posible. Es posible. Es posible. ¿Veis las conexiones? ¿Veis por qué es posible? Es posible que el frénico esté transmitiendo la información de alteración gastrointestinal y que esto se esté confundiendo con síntomas cardíacos. Es posible. Y al revés, esto puede pasar también. Es posible que un síntoma cardíaco no genere nada en el corazón, pero que sí genere la sensación de indigestión, que genere la sensación de pesadez abdominal. Es posible que sí. Es posible que sí. Es posible que sí. Es posible que uno no tenga ningún síntoma cardíaco, pero que refleje todo en síntomas gastrointestinales. Estos síntomas cardíacos pueden reflejarse incluso en los dientes, en la mandíbula. Es posible. ¿Veis qué interesante? Y a esta parte nadie le hace caso. La inervación del saco pericárdico. A esta parte nadie le hace caso. Entonces, ¿puedo tener un dolor torácico funcional
que se ve reflejado como, es que tengo un dolor interescapular, Luis, que es tremendo. ¿Por qué te recuerdas? El dolor del diafragma, no, la percepción del diafragma, de la parte periférica del diafragma, estará reflejada en las vértebras torácicas desde T6 hasta T12. ¿Te recuerdas? Es posible que uno tenga dolor interescapular y que esto esté reflejando alguna irritación diafragmática más abajo, en la periferia del diafragma. Es posible. Es posible. También es posible. Es posible que estés tratando un dolor que consideras un dolor musculoesquelético, que es interescapular, que estés relacionado a la postura, que estés relacionando al ordenador, que estés relacionado al ejercicio físico, que estés relacionado a lo que sea. Y esto de verdad puede ser la señalización de que algo está generando irritación de la periferia del diafragma, en esta situación del diafragma costal. Puede ser. Puede ser que esto explique la siguiente situación. El paciente llega a emergencia con síntomas gástricos y de verdad está infartando. Sí, José, es justo esto. Muchos de los infartos que no se perciben pasan esto. Lo que pasa es esto. Uno llega a urgencias con síntomas gastrointestinales, no le hacen un electrocardiograma, le dice, no, tómate una pastilla, vete a casa, y luego llega a casa y se infarta. Y tiene un infarto. Esto es lo que pasa. Entonces, es posible que estemos mirando al diafragma como de una manera menos eficiente, solamente como un divisor de cavidades, solamente como una bomba de drenaje para el peritoneo. Es posible que estemos mirando el diafragma de una forma corta. Es posible, porque el diafragma es un supersensor del ambiente interno. En lo que dice respecto a la estimulación sensorial mecánica, más que todo. ¿Vale? Es posible que estemos mirando el diafragma de una forma corta, de una forma limitada. Y ahora os voy a enseñar una imagen, porque tenemos tiempo aún. No he parado de hablar, pero este es el tema, ¿no? Hay una otra imagen para que puedas mirar, ¿no? Y hacer las relaciones, todas las que tienes que hacer. Puedes poner el hígado ahí abajo, puedes poner el estómago ahí abajo, puedes poner el bazo, el páncreas, los riñones, todo esto estará influyendo ahí. Incluso el propio proceso de digestión estará influyendo ahí. No la estructura propiamente dicha del esófago, pero el proceso de desarrollo de la función estará influyendo ahí. Muy bien. El saco pericárdico estará influyendo ahí. Muy bien. La relación del diafragma con el pericardio estará influyendo ahí. Muy bien. Y esto estará reflejando una sensibilización a C3 y C5, y uno puede tener dolor en el hombro sin que sea el hígado. Esto es lo que tienes que tener claro, sin que sea el hígado. Muy bien. Puede ser otra cosa, sin que sea el hígado. Ahora, fijaros en esta imagen. Esta es tremenda. Luego quiero hacer una relación más, volviendo al principio. Fijaros en esta imagen que tenemos ahí. Vemos el paso del nervio frénico. ¿Veis ahí? El pasaje del nervio frénico, el recorrido del frénico que está ahí, en amarillo. ¿Ves ahí la aorta? Ahí abajo, ¿ves la aorta? Y adelante de la aorta, ahí lo que tú ves en amarillo son los ganglios celíacos, el ganglio aórtico renal, el ganglio mesentérico superior. Esto es lo que tú ves ahí. ¿Ves ahí? Ahora mira dónde se está metiendo esta rama sensitiva del frénico. Mira a lo que se está conectando esta rama sensitiva del frénico.
¿Veis ahí la conexión de los amarillos, del frénico que viene de arriba, con los ganglios del sistema nervioso autónomo que están localizados ahí, los ganglios prevertebrales? Estás mirando esto, estás mirando lo mismo que yo, esto se está conectando con los ganglios prevertebrales. ¿Qué significa esto, Luis? ¿Qué significa esto? Se está conectando. ¿Qué significa esto? Significa que el frénico también percibe, también capta la información de la actividad del sistema simpático. Que estás mirando ahí, y del sistema adrenal que tú estás mirando ahí. Es decir, el frénico percibe el aumento de la actividad simpatoadrenal. ¿Te das cuenta? Les pregunto, ¿es necesario que el frénico lo perciba? ¿Sí o no? ¿Es necesario que haya una adaptación del ritmo ventilatorio, del ritmo respiratorio a una situación de lucha y huida? Es necesario que haya una adaptación de la actividad diafragmática para una situación de lucha y huida. Es muy necesario, chatos. Es muy valiosa la información, es muy rica la información que lleva el frénico en esta situación, porque percibe el nivel de actividad local. Y al percibir el nivel de actividad local, ¿qué puede hacer? Puede enviar la información al centro para generar una mejor adaptación de la mecánica ventilatoria. Puede generar una mejor regulación de la mecánica ventilatoria. Ahora, no nos quedemos cortos. No nos quedemos cortos con esto. Vamos a volver al principio, ahora te das cuenta porque... Mira. Dos cosas, para terminar. La primera, hemos visto ahí todo el recorrido y hemos visto ahora que tiene una relación importante con el sistema simpatoadrenal. Ok. Primero. El frénico envía informaciones a los niveles cervicales, medulares, desde C3 hasta C5. Ok. Ya hemos visto que esto puede reflejar dolor para los hombros. Perfecto. Ok. Pero esto es corto. Esto está escrito. Ahora, más que esto, es posible que esto genere cambios. Es posible que esta información que se está transmitiendo genere cambio en el tono, en la actividad de los músculos suboccipitales. Es posible, ¿sí o no? Los músculos suboccipitales. ¿Es posible, sí o no? Pregunta 1. Es posible que genere cambios de los músculos suboccipitales. Y si genera cambios de los músculos suboccipitales, genera un cambio para aumentar la tensión de estos músculos o para bajar la tensión de estos músculos. Pregunta 1. La pregunta 2. Hay un complejo que se llama complejo trigémino cervical, ¿verdad? Hay un complejo que se llama complejo trigémino cervical. ¿Te recuerdas de este complejo trigémino cervical? Ok, yo creo que sí, ¿verdad? Complejo trigémino cervical. Si no te recuerdas, búscalo, está ahí. Si el frénico está enviando esta información, a las cervicales
esta información llega al complejo trigémino cervical. Esta información llega al complejo trigémino cervical. ¿Sí o no? Llega, ¿verdad? Llega al complejo trigémino cervical. Ahora, si esta información llega al complejo trigémino cervical, esta información que está transmitiendo el frénico, él no es el villano, está transmitiendo la información. Esta información que está transmitiendo el frénico de alteración, de irritación del diafragma central, no periférico, porque el periférico T12, T6, pero el central. Esta información va a alterar la actividad trigeminal. Va a alterar la actividad trigeminal. Va a alterar la actividad trigeminal. Y si altera la actividad trigeminal, puede alterar la actividad de los músculos del ATM. Puede alterar la actividad de los músculos del ATM. ¿Sí o no? Puede alterar la actividad de los músculos del ATM. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Puede, ¿verdad? Puede alterar la actividad de los músculos del ATM por esta información que se está llevando al complejo trigémino cervical. Un aumento de tensión. Tenemos ahí otra vía, porque la vía vagal, la vía del núcleo del tracto solitario, ni siquiera lo hemos comentado, porque ahí necesitaríamos 5 horas de directo y no lo tenemos. Qué bien que no lo tenemos, si no, utilizaríamos. Pero es posible que esta vía frénica esté generando cambios en los músculos de ATM. Es posible. Es posible. Tenemos ahí otra vía y otro mecanismo. Tenemos otra vía y otro mecanismo. Además de los mecanismos viscerales, tal cual, que están dirigidos al núcleo del tracto solitario. Los mecanismos viscerales van al núcleo del tracto solitario. Los mecanismos en esta situación somáticos van al frénico y luego al complejo trigémino cervical y todo esto. Y no os olvidéis de que el frénico también sube al núcleo del tracto solitario, pero ahí no transmite información. Entonces puedo tener problemas frénicos generando alteraciones en el ATM y en el trigémino, y puedo tener alteraciones del vago generando alteraciones en el trigémino también. Y para terminar el directo, que ya nos hace corto el tiempo, si hay aumento de la actividad trigeminal, esto influye en el reflejo trigémino vagal. Esto puede influir en el reflejo trigémino vagal. Puede influir en el reflejo trigémino vagal, ¿sí o no? Y si esto influye en el reflejo o en la relación trigémino vagal, puedo identificar estos cambios a través de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, ¿sí o no? ¿Puedo identificar estos cambios a través de la variabilidad de la frecuencia cardíaca? Puedo. ¿Y quién sabrá hacerlo? Los cazadores de cebras. Me encanta estar con vosotros. Cazadores, me encanta estar con vosotros, de verdad. Y hemos dejado ahí un montón de mecanismos de lado. Nos hemos pasado de ellos solamente para incorporar esta nueva posibilidad a nuestra caja de herramientas, ¿vale? Hay múltiples otros mecanismos que vosotros ya lo manejáis mucho mejor que yo. Esto es solamente para aportar uno más. Cazadores de cebras, muchísimas gracias. Nuestros curiosos, nuestros futuros alumnos, nuestros estudiantes que están aquí con nosotros, muchísimas gracias por todas las aportaciones. Espero que os haya valido, espero que os haya gustado. Mañana el directo lo subimos a YouTube, ¿vale? Nos vemos, ¿cuándo nos vemos? En la semana que viene. No os olvidéis, 16 de febrero tenemos un súper evento con Super Luis Palomaker, profe Master Power Plus, maestro, ¿vale? Apuntadlo.
Y la semana que viene luego les envío. Luego pues, subo las historias que es lo que vamos a ver semana que viene, pero ahí ya más dirigido a los estudios científicos, ¿vale? Hoy para marcar un poquito la diferencia de todo, vías y mecanismos y cómo tenemos que razonar para poder buscar estas situaciones especiales para nuestras cebritas. Os veo pronto, chatos.